quiero saludar a todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de internet. Si tú vives en San Luis Potosí y no tienes una iglesia en la cual congregarte, quiero invitarte a asistir a cualquiera de nuestras 3 reuniones todos los domingos, 9, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos directo a lo que dice la palabra de Dios el día de hoy. Inicia de una forma extraordinaria la lectura bíblica. Dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice el apóstol Pablo: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Pablo continúa hablando y dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido la oportunidad de ayudarme. Versículo 11. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío, con mucho o con poco. Y aquí viene el conocido versículo de Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Hasta aquí. He titulado a este mensaje: El secreto de la prosperidad. El secreto de la prosperidad. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, para dirigir nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tú nos dirijas, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo por medio de lo que el día de hoy quieres hablar a nuestras vidas. Sensibiliza nuestro corazón y oro en el nombre de Jesús para que me permitas dar este sermón como tú lo inspiraste, Señor. Toma control de mi boca, de mi mente, Señor, y de mis emociones, Dios. Sí, en tus manos ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Al inicio de este año decidimos como iglesia abrazar como palabra viva Jeremías 33, versículo 6. Y en esta parte de la Biblia, de la Escritura, el Señor promete al pueblo de Israel en uno de sus momentos más llenos de crisis, ¿verdad? 3 cosas. Primero, que Él sanaría las heridas. Segundo, que Él les daría prosperidad. Y tercero, que Él les daría verdadera paz. Y sabes, estas 3 promesas reflejan el corazón paternal de Dios. Dios es un padre y Él tiene un corazón paternal para sus hijos. Y con esto concluyo que jamás deberíamos de dudar que Dios quiere sanarnos, que Dios quiere prosperarnos y que Dios quiere llenar tu vida y mi vida de verdadera paz. Nunca lo dudes. Ese es el corazón natural de Dios. Ahora, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que interpretamos este tipo de promesas. Jeremías 33, versículo 6, no es el único lugar en la Biblia donde tú y yo vamos a encontrar que Dios quiere bendecirnos de esta forma. Lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de las Escrituras. Sin embargo, cada que lleguemos a versículos, ¿verdad?, como este, tener mucho cuidado en la forma en la que las interpretamos, ya que si lo hacemos de forma equivocada, podemos caer en contradicciones bíblicas muy peligrosas. Por ejemplo, aunque Dios es nuestro sanador, eso no significa que Dios haya fallado cuando la sanidad no llegó en el momento en el que tú o un familiar se lo pidió. El hecho de que Dios sea nuestro sanador no significa que tú y yo nunca vamos a enfermar. Que Dios quiera llenarnos de paz no significa que esta vida estará libre de momentos difíciles o crisis o complicaciones. Y lo mismo sucede con la prosperidad. Creer que la prosperidad que Dios quiere darnos se limita únicamente a bienes y posesiones materiales terminará llenando nuestra vida de frustración
y confusión. De hecho, el apóstol Pablo sabía bien esto, sabía que prosperidad no rayaba, ¿verdad?, únicamente en cuestiones materiales. Filipenses 4:12 nuevamente dice lo siguiente: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco. Entonces, pensar que la prosperidad de Dios se reduce únicamente a bienes materiales nos llevaría a concluir que en ciertos momentos el Señor abandonó a Pablo, ¿verdad? Porque pues, si Él está diciendo que en algunos momentos tenía para comer y en otros no, entonces diríamos, bueno, el Dios de la prosperidad terminó abandonándolo, pero esto no fue así. Dios desea que tú y yo podamos vivir en prosperidad. No según la definición del mundo, sino según la forma en que Él mismo la diseñó. Ahora, ¿a qué se refieren las Escrituras cuando encontramos la palabra o el tema de prosperidad? Bueno, la palabra más cercana a prosperidad en el hebreo es shalom. Shalom, entre muchas otras cosas, ¿verdad?, significa paz, bienestar, plenitud y restauración. De hecho, en la cultura judía, cuando dos personas se encuentran o incluso cuando dos personas se despiden, se dicen mutuamente shalom, que esto equivale a decir que tengas paz o que estés bien. Pero también shalom describe cuando algo está completo o algo está terminado. En la temporada, ¿verdad?, de guerra de la nación judía, cuando las ciudades terminaban totalmente destruidas a causa de la guerra y venía un trabajo de reconstrucción y la ciudad estaba finalmente lista, se decía que en esa ciudad, en esa nación, ¿verdad?, había shalom. Pero hay algo aún mucho más interesante sobre esta hermosa palabra. Y es que cuando Jesús resucita y se vuelve a encontrar con sus discípulos que estaban llenos de miedo y temor porque ya los habían amenazado, ¿verdad? Les habían dicho, el primero fue Jesús y sigue cada uno de ustedes. Entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que todos los discípulos estaban reunidos en un solo lugar. Pero también la Biblia narra que aparece Jesús en medio de ellos y les dice, Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Ahora quiero que leamos juntos lo que dice Colosenses 2, versículos del 8 al 10 sobre Jesús también. El versículo 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Hoy hay muchos de estos que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y checa lo que dice el versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Entonces, si cuando Jesús resucitado se presentó a sus discípulos, les dijo, la paz sea con ustedes. Y además Colosenses afirma que mediante la unión con Cristo es que estamos completos. Podemos afirmar con toda seguridad que la verdadera prosperidad en una vida solo puede experimentarse cuando Cristo vive en nuestros corazones. Si tú y yo queremos ser prósperos, entonces existe un primer requisito y es que Cristo Jesús pueda habitar en ti y en mí. Ahora, ¿qué es lo que convierte a Jesús en el portador de la prosperidad que tanto anhelamos experimentar? ¿Por qué? Porque el mundo persigue constantemente la prosperidad. Es más, yo quiero ser próspero y estoy seguro que usted también quiere ser próspero. ¿Amén? ¿Quiere vivir una vida próspera? Estoy completamente seguro que usted quiere vivir una vida próspera, aunque no lo diga o aunque no lo acepte. Entonces, ¿qué es lo que convierte a Jesús en el portador de la prosperidad que tanto anhelamos experimentar? Bueno, lo primero es que somos prósperos porque Jesús resolvió el conflicto más grande de la vida, el problema del pecado. Jesús resolvió el conflicto más grande de nuestra vida, el problema
del pecado. Miren, el problema más grande del ser humano no es que no haya suficientes fondos en su cuenta de banco. El problema más grande del ser humano no es la falta de recursos. El problema más grande del ser humano no es que no es aceptado, ¿verdad?, por círculos sociales en los que tanto desea ser aceptado. No. El verdadero problema de la humanidad es el pecado y la condición a que éste lo conduce si no somos liberados de él. Tenemos que aceptar que una vez que partamos de este mundo, tú y yo seremos dirigidos a un lugar. Y a menos, ¿verdad?, de que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces podremos disfrutar de una eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque el problema más grande del ser humano es el pecado y la obstaculización que hay para que vivamos la eternidad acompañados de nuestro Dios. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús ya resolvió ese gran problema. El gran problema del pecado que tanto a ti y a mí nos aquejaba ya fue resuelto por Jesús. Juan capítulo 3, versículo número 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Gracias a la cruz podemos disfrutar de una vida abundante y próspera que no termina cuando partimos de este mundo, sino que continuará por la eternidad. Las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, ¿verdad?, viven con el temor que sus días sean escasos, que sus días terminen cuando cierren los ojos por última vez sobre la faz de la tierra. Pero aquellos que tenemos a Cristo Jesús y que hemos sido redimidos por su sangre, entendemos que después de cerrar los ojos en este planeta Tierra, el Señor nos recibirá con brazos abiertos y nuestros días serán prósperos y abundantes en compañía de Él. ¿Por qué? Porque Jesús ya resolvió el problema más grande del ser humano, el problema del pecado. Pero también somos prósperos en Jesús porque Él le otorga sentido a nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículo 10 al 11 dice: cuando Él murió, está hablando de Jesús, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Hasta aquí el versículo 10 está hablando acerca de Jesús, pero ahora vamos a escuchar lo que dice acerca de nosotros. Así también, ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Mira, cuando hablamos de carencia de sentido de la vida, ¿verdad?, hay dos clases de personas. La primera, ¿verdad?, la persona que no sabe para qué está aquí en la tierra. Y esto le pasa mucho a los adolescentes, ¿verdad? Por eso mándelos a Radical Camp y ahí les vamos a decir para qué están aquí en la tierra. Pero le pasa a muchos adolescentes, también a adultos, ¿verdad?, que dicen: ay, es que ya no sé, ¿verdad? No sé por qué estoy aquí, no sé qué debo de hacer, no le encuentro sentido. Bueno, esa es la primera clase de personas. La segunda clase de personas son aquellas que creen que su propósito de vida ya expiró. Que ya hicieron, ¿verdad?, lo que les tocaba y ya solamente están esperando que Dios los recoja y que por favor no se tarde tanto porque ya quieren partir con Él. Bueno, en Cristo Jesús, ninguna de estas dos posturas debería de ser una realidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce a Cristo, su vida recibe un propósito que la acompaña hasta el día en que sea llamada a la presencia de Dios. Usted y yo no solamente fuimos rescatados de la muerte por Cristo Jesús, sino que cuando lo conocemos a Él, entonces nuestra vida toma sentido. Usted y yo, ¿verdad?, tenemos que entender que este es uno de los regalos que Dios nos da y es uno de los regalos que deberíamos de esforzarnos por conocer. Debemos de preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Por qué?
Porque cuando una persona recibe propósito, entonces esa persona se debe de esmerar por cumplir aquello que Dios le encomienda hasta que sea llamada a su presencia. Y Pablo lo expresa de la siguiente manera en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Y dice de una forma hermosa, dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, pero he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Iglesia, cuando nos encontramos con Jesús, descubrimos nuestro propósito y deberemos vivir para cumplirlo hasta el final. Los días monótonos y sin sentido que nos habían acompañado, ¿verdad? Hasta el día en que conocimos a Jesús terminan y comienzan días llenos de prosperidad y de mucha emoción y pasión por colaborar con lo que Cristo Jesús quiere hacer en este mundo. Entonces, somos prósperos porque Jesús le otorga un sentido a nuestra vida. Y somos prósperos porque Jesús ya resolvió el conflicto más grande de nuestra vida, el problema del pecado. Pero también somos prósperos porque Jesús nos da todo lo que necesitamos. Jesús nos da todo lo que necesitamos. Filipenses 4:19 continúa hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ahora, lo dije en un principio y lo sostengo, ¿verdad? Y lo seguiré enseñando. Aun cuando prosperidad bíblica no trata exclusivamente de bienes materiales, tú y yo debemos de confiar que Dios tiene la capacidad de darnos todo lo que necesitamos. Dios quiere darte todo lo que necesitas. Dios te va a dar todo lo que necesitas. Pero entonces, para este punto valdría la pena detenernos y preguntarnos a nosotros mismos lo siguiente: ¿todo aquello que le pido a Dios verdaderamente lo necesito? ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este momento? Piensa, no lo digas en voz alta, pero responde, ¿qué le estás pidiendo a Dios en este momento? ¿Verdaderamente eso que le estás pidiendo lo necesitas? Y si no lo has recibido, ¿será que esa es la razón por la que Dios no ha provisto aquello que le estás pidiendo? Porque quizá verdaderamente no lo necesitas, aunque pienses todo lo contrario. Y es que somos prósperos. Somos prósperos no solamente porque Jesús nos dé todo lo que necesitamos, sino que además Dios nos lo da en el momento correcto. Si tú lo necesitas, tarde que temprano, eso será provisto por Dios. Y cierro con esto. ¿Cómo puedo experimentar la prosperidad que proviene de Cristo Jesús? Si usted y yo queremos y aceptamos, ¿verdad?, que en Cristo Jesús se encuentra la raíz de la prosperidad de nuestras vidas, pero también aceptamos y decimos: pastor, es que mire, yo llevo ya mucho tiempo congregándome. Tengo 15, 20 años, tengo meses quizá, pero para ser sincero, no me siento próspero. Siento que hay algo dentro de mí, ¿verdad?, que no termina de conectar con la prosperidad. Bueno, lo primero que tiene que hacer es vivir feliz con lo que tiene. Si usted quiere experimentar la prosperidad que proviene de Cristo, deberá aprender a vivir feliz con lo que tiene. Filipenses 4:11 al 12 dice lo siguiente: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco. Ahora,
Si usted se da cuenta que hay algunas palabras claves que vale la pena subrayar. La primera es, he aprendido. Y la segunda es, sé vivir. El apóstol Pablo sabía lo que muchos de nosotros, ¿verdad? Este dicho que dice, hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe, ¿verdad? Hay veces donde tenemos lo suficiente y hay veces donde no tenemos absolutamente nada. Ahora, si yo fuera consejero de Jesús, yo le diría, no, ¿sabes qué, Jesús? Sí, al apóstol Pablo que no le falte nada. No, hombre, es un gran misionero. Y mira, ojea el Nuevo Testamento, nada más para que veas cuántas cartas no nos va a dejar escritas, ¿verdad? A la iglesia del futuro. La mayoría son de él. No, procura que viva bien, Jesús, dale todo lo que necesita. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había aprendido el secreto de la prosperidad. Vivir feliz con lo que tenía. Ese es el grave problema del evangelio de la prosperidad que muchos pastores, muchas sectas, muchas denominaciones promueven. Le hacen creer, ¿verdad?, a las iglesias o a las personas que Dios está obligado a bendecirlos financieramente. Y entonces las personas, al no recibir la bendición que esperaban, viven frustrados y terminan alejándose de Dios. O peor aún, ¿verdad? Estas denominaciones logran extraer de ellos dinero y más dinero. ¿Por qué? Porque la gente cree que Dios está obligado a bendecirles financieramente, como ellos lo exigen. Y no es así. ¿Quién nos hizo creer la mentira de que seríamos felices cuando no nos hiciera falta nada? ¿Quién te hizo creer la mentira de que ibas a ser feliz cuando tuvieras la casa de tus sueños? ¿Quién te hizo creer la mentira que cuando tuvieras el carro, ¿verdad?, el último modelo que tanto siempre soñaste, entonces tu vida se iba a ver mejor? ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo creer esa mentira? El secreto de la prosperidad material, Pablo lo moldeó en carne propia. Aprendió a ser feliz con lo que tenía. Y sabes, si tú tienes hijos, tú y yo tenemos que derramar esta enseñanza sobre ellos. El día de ayer fuimos con Santi, ¿verdad? El amigo de Lucas, el de los juguetes chidos, ¿verdad? El de los juguetes originales. Y estábamos preparándonos y le decimos a Lucas, hijo, prepara tus juguetes porque vas a ir con Santi. Y Lucas dice, no, papá, mis juguetes no. Hijo, para que compartas. Y ya después como que sacó el cobre, ¿verdad? Dice, no, papá, es que los juguetes de Santi sí están chidos. Y entonces la mamá lo escucha, ¿verdad?, desde el cuarto y le dice, mi amor, también los juguetes que tú tienes están padres. Mira, a Santi le gusta la tablet, ¿verdad? Tiene una tablet de juguete de los Paw Patrol, ¿verdad? Y todo esto. Y llévale tu pantera negra que te compramos. Total, a jalones y tirones. Lucas echó sus juguetes en la mochila. Claro que cuando llegó a la casa no sacó sus juguetes, ¿verdad? Se fue sobre los del Santi. Pero tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos. Tenemos que abrazar las temporadas por las cuales el Señor nos permite atravesar. Una persona próspera no es aquella a la que no le hace falta nada, sino la que tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado. Usted y yo tenemos que dar gracias a Dios y tener contentamiento con lo que comeremos el día de hoy. La semana pasada una persona nos habló, pastores, pasen, dice, porque voy a iniciar un negocio de comida y si les tengo mis primicias de la comida. Y llegamos, ¿verdad? Y nos tenía 1 litro de frijolitos y 1 litro de arroz. Y no, pues yo bien feliz, ¿verdad? Yo agarré, ¿verdad? Oramos y me subo al carro y le digo a la pastora, digo, ya sé qué voy a cenar hoy. Y me dice, ¿qué? Le dije, mira, voy a poner en un plato arrocito, frijolitos, ¿verdad? Y un quesito panela. Y se me iba haciendo agua a la boca, ¿verdad?
Dije, gracias a Dios que nos dio esto. Ahora alguien nos dirá, pastor, ¿no se le antojan unos taquitos de ribeye, verdad? De tibón, ¿verdad? De arracherita. Claro que se me antojan, pero si Dios, ¿verdad? Proveyó esto, entonces tengo que tener contentamiento. Dé gracias a Dios y tenga contentamiento con los bienes que tiene el día de hoy. Dé gracias a Dios y tenga contentamiento con la vida que hoy tiene delante de usted. Después de todo, Dios ha puesto todo eso en sus manos porque Él sabe exactamente lo que usted necesita. Pero también ofrezca su vida como una ofrenda para Dios. El hombre al que estamos leyendo, el hombre que escribió Filipenses, es un hombre que se había dedicado a perseguir, a golpear, encarcelar y aterrorizar a los seguidores de Jesús. Sin embargo, una vez que se encontró con el Maestro, nada fue igual. Dejó la vida de pecado que llevaba y ofreció su vida para glorificar a Cristo. Así es que si usted y yo queremos vivir la vida próspera que Dios promete, tenemos que hacer lo mismo que Pablo hizo. Ofrecer nuestra vida como una ofrenda para Dios. El sábado pasado vimos a Sandra Higel, la mamá de André, y la pastora Sai le pregunta, oye, ¿cómo estás, Sandra? Y dice, pues con el corazón apachurrado, ¿verdad? Pero bien. Benjamín, el otro hijo de Daniel y Sandra, hombre, salió rumbo a Tailandia para unirse al equipo de Free Burma Rangers. Entonces dice, pues es que ahora es no tener a los dos, pero además tenerlos en una zona de conflicto, en una zona de guerra. Y pues mi corazón se apachurra, pero ella dijo algo bien padre. Sin embargo, estoy contenta porque están haciendo lo que les apasiona. Cuando ellos como familia se encontraron con Cristo Jesús, decidieron entregar su vida como una ofrenda para el Señor. Y después de eso, vinieron días llenos de prosperidad y llenos de emoción en el cumplimiento de la encomienda que Dios les había dado. Y yo quiero animarte a que tomes la decisión el día de hoy de ofrecer tu vida como una ofrenda para el Señor. Y que le digas a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres hacer conmigo? Ay, no, pastor, capaz que Dios me dice que vaya con Benjamín, ¿verdad? Y a la guerra y con André. No, yo no. Mira, a lo mejor sí. Algunos de ustedes son bien peleoneros, ¿verdad? Algunos de ustedes estarían muy bien en el frente de batalla, porque aparte no se rinden fácil, entonces serían buenos estando allá. No necesitas ir a la guerra para servir al Señor y encontrar el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Pero sí necesitas preguntárselo. Tú no eres una cifra más. Tú no eres una persona que ocupa un lugar de nuestra iglesia más. En ti el Señor depositó un propósito que eres llamado a descubrir. Tu vida fue creada para un propósito mayor que aquello que tanto te preocupa todos los días. Entrega tu vida como ofrenda al Señor y comenzarás a vivir una vida verdaderamente próspera. Algunos de ustedes vienen constantemente a la iglesia entre semana, ¿verdad? Y ven al mismo grupo de personas sirviendo. Y no me refiero a los que trabajamos en la iglesia, me refiero a personas que son servidores, ¿no? Y yo estoy seguro que muchas personas, al ver a las mismas personas sirviendo, más de una vez han pensado que estos no tienen nada que hacer. O sea, lo ves en la entrada, lo ves cantando, lo ves en el café, lo ves con los niños. Mira, la mayoría de las personas que sirven al Señor en nuestra iglesia tienen muchas cosas que hacer. Están como gerentes en la industria, están delante de un salón de clases, manejan quizá un coche a lo largo del día, trabajan en el transporte público, atienden a personas,
frente a la ventanilla de un banco, qué sé yo. Pero todos ellos han entendido que ninguna de esas ocupaciones se comparan con el hermoso privilegio de ser parte del propósito que Dios tiene para esta ciudad y para las naciones en el mundo entero. Así es que recuerda esto. Tu vida fue creada para un propósito mayor que aquello que tanto te preocupa diariamente. Hay algo más que el estar preocupado por acabar una actividad rápido para pasarte a la otra, y si esta la haces en menos tiempo, ¿verdad?, vas a tener tiempo para cumplir con la otra, y así sucesivamente. Hay algo más. Todos fuimos llamados por Dios para hacer algo. Y el día de hoy, tú puedes tomar la decisión de preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Y entonces la monotonía de tus días quedará en el pasado y comenzarás a vivir verdaderamente una vida en prosperidad. Por último, permite que Dios salde tu deuda con el pecado. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10, dice: Después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esta es una hermosa imagen de lo que sucederá contigo y conmigo cuando vayamos a la eternidad. Sin embargo, para ser parte de esta enorme multitud que está declarando que el Señor es santo, 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 primero, tenemos que permitir que Dios salde nuestra deuda con el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir que todos aquellos que hemos pecado tenemos que morir. Y no me refiero a la muerte física únicamente, sino que además de esta muerte, ¿verdad?, morir a la idea de pasar una eternidad con Dios, lo que tradicionalmente se le conoce como el cielo. Y sabes, la mayoría de las personas concibe esto. Concibe que una vez que cerremos por última vez los ojos sobre la faz de la tierra, iremos a algún lugar. Hay quienes definitivamente creen que lo último que va a suceder es cerrar los ojos y no habrá más, pero la mayoría entiende o cree. El detalle es que gran parte de esas personas no entienden o no conciben que para ir a esa eternidad con Dios necesitamos a un mediador llamado Jesús. La Biblia dice que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Mira, no importa si tú y yo el día de hoy, esta noche, somos llamados por Dios a juicio, y después de todo, ¿verdad?, organizamos a un montón de gente para que ore o rece por ti y se pongan de acuerdo para pedirle al Señor que te reciba en su presencia. Eso no va a funcionar. El Señor nos dio la oportunidad de que nuestra deuda con el pecado fuera saldada mientras estuviéramos aquí, y tenemos que aprovecharla. Tenemos que declarar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, para que podamos dejar de lado la idea de días escasos, de días que terminan, ¿verdad?, cuando cerremos los ojos por última vez en esta tierra, y abrirnos a la hermosa realidad de vivir eternamente y prósperamente con nuestro Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué tan seguro de tu salvación estás el día de hoy? Dicho de otra forma, ¿qué tan seguro estás de que irás al cielo el día de hoy? ¿Qué tan seguro estás?
A lo mejor dices, no, pastor, no me toque ese vals, ¿verdad? Porque me agüito. No, yo. ¿Del 0 al cuánto, pastor? Ojalá sea del 0 al 2, porque pues si digo que 1, pues estoy a la mitad, ¿verdad? Del 0 al 10. ¿Qué tan seguro estás de tu salvación el día de hoy? Cuando a mí me preguntaban esto, yo sí me tropezaba, ¿verdad? Y me escondía para no responder. Pero el día de hoy, con toda certeza y con toda seguridad, aunque reconozco que la obra de Dios no está terminada en mí y que Él sigue haciendo muchas cosas sobre mi vida, estoy plenamente seguro que si el Señor me llama a su presencia, iré a donde está Él. Pero si no es tu caso y dices, no, me siento poco seguro de mi salvación, quiero decirte que tú estás viviendo una vida muy alejada de la prosperidad que Dios ha planeado para ti. Y es necesario entregarle tu vida a Cristo para que esto que leímos hace unos momentos pueda hacerte sentir partícipe del momento en el cual gente de todo pueblo, toda nación, toda tribu y toda lengua está declarando que Jesús es santo y que de Él proviene nuestra salvación. Y entonces podrás con toda certeza estar muy, pero muy seguro que hay días prósperos y eternos esperándote una vez que partas de este mundo. Ese es el secreto de la prosperidad. Permitir que Dios sane nuestra deuda con el pecado. Ofrecer nuestra vida como una ofrenda para Dios. Pero también aprender a ser felices con lo que tenemos. Ponte de pie, por favor. ¿Y por qué no cierras tus ojos unos momentos? Y quiero hacer primero una oración general. Y después quiero invitarte a hacer una declaración de fe, donde le entregas tu vida a Cristo y pides perdón por tus pecados. Permites que Dios salde la deuda que tú y yo tenemos con el pecado. Y cierra tus ojos solo para no distraerte. Señor Jesús, el día de hoy reconocemos varias cosas, pero la primera es que prosperidad no tiene únicamente que ver con bienes materiales. Reconocemos que el principio de la prosperidad se llama Cristo Jesús. Y que si te tenemos a ti, entonces podremos experimentar la prosperidad que las Escrituras nos dicen que está al acceso de cada uno de nosotros. Oro en el nombre de Jesús para que cada miembro de esta congregación pueda aprender a vivir y desarrollar contentamiento con lo que tienen. Que seamos personas agradecidas con lo que comemos todos los días. Que seamos personas agradecidas con los bienes que tú nos has confiado. Después de todo, declaramos que tú has puesto en nuestras manos todo aquello que tenemos porque sabes lo que necesitamos. Pero también oro en el nombre de Jesús para que nuestros días se conviertan en días prósperos a partir de ofrecerte nuestra vida como una ofrenda. Te entregamos nuestra vida. Vamos a hacer esta oración peligrosa. Pregúntale al Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué he sido traído hasta este punto de mi vida? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y acompañado de esta pregunta puedes decirle, Señor, aquí está mi vida como una ofrenda para ti. Heme aquí, úsame, envíame a mí. Y ten por seguro que comenzarás a vivir los días más prósperos y emocionantes de tu vida. Pero también entendemos que hay días prósperos esperándonos por la eternidad contigo. Entendemos que el final de nuestras vidas no es cuando seamos llamados por ti, Señor, cuando cerremos los ojos por última vez. Entendemos que hay días eternos esperándonos en los cielos para alabarte y vivir para glorificarte. Y por eso el día de hoy queremos saldar nuestra deuda con el pecado.
Y si tú quieres hacer un pacto con Dios, donde pides perdón por tus pecados y le permites a Él que salde la deuda que tienes, repite conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que he pecado contra mi prójimo, pero que también he pecado contra ti. Te pido perdón. Estoy arrepentido. Espíritu Santo, ven y reina en mi corazón y enséñame a vivir. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido que traigas una bendición especial para cada persona de nuestra iglesia. Oro en el nombre de Jesús para que podamos vivir en contentamiento y conectados a la fuente de vida que eres tú, amado Padre. Oro en el nombre de Jesús para que las personas que vinieron el día de hoy por primera vez a este lugar puedan reconocerte como algo indispensable en sus vidas. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que ellos comiencen a vivir conforme a tu voluntad y tomados de tu mano todos los días de su vida. Oro para que la semilla que el día de hoy sembraste en sus corazones produzca fruto abundante. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.